¿Cierras tantito más la toma o no se puede? ¿Así? Hola amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y esta semana Radio 13 abrió sus puertas y sus programas para que hablemos de los movimientos feministas, para que reflexionemos acerca de la gran marcha nacional del 8 de marzo y el paro al que estamos llamando el día 9, el 9 nadie se mueve. Y en esta casa en Radio 13 pues hemos decidido abrir los micrófonos a la reflexión, a la diversidad de voces de lo femenino y de lo feminista, que no necesariamente tiene que ser lo mismo. Y en esta ocasión, pues estoy muy contenta porque estoy rodeada de grandes amigas, como siempre en este programa, mis amistades me hacen el favor de acompañarme. Y estoy con la doctora Tamara Trotner, con Orfe Castillo, mi adorada Orfe, y con Arancha Tellerías. Y estoy muy, muy contenta porque hoy vamos a hablar de la diversidad de los movimientos feministas, desde lo íntimo, desde lo particular. ¿Y qué significa esto? Hay tantas distorsiones, tanta gente tratando de meter la mano y embarrarnos con políticas baratas, con secuestrar el discurso feminista, que yo creo que es el único discurso que se ha impuesto sobre los otros temas de la agenda nacional, y no solamente hablar de la violencia de género, sino de las propuestas feministas que hay, porque la agenda feminista lleva muchos años trabajando en el país, es yo creo que de los pocos movimientos a nivel tierra, a nivel territorio nacional, que realmente está apelando a la mejor calidad de vida de la sociedad. Y para eso quiero primero, Orfe, que nos cuentes un poquito qué es lo que haces y bienvenida a este programa. Gracias, Josh. Pues yo soy una activista, a eso me he dedicado toda la vida. Yo nazco como activista en el movimiento por la vivienda después del terremoto del 85. Yo estaba por entrar a la preparatoria y pues ahí la solidaridad que conocemos muy bien en esta ciudad por el terremoto reciente pues fue masiva, fue mucho más grave en sus consecuencias mortales y se junta, digamos, la catástrofe que vivimos en la ciudad, que por cierto mucha gente habla de que ese es un movimiento que construyó la democracia en este país, que fue un cimiento fundamental. Y luego, en ese movimiento llegaron las feministas a hablar con las mujeres que éramos colonas sin casa o buscando la reconstrucción. Y yo poquitos años después entré a la Facultad de Filosofía y una de mis profesoras fue Graciela Hierro, que en paz descanse, fundadora del programa de estudios de género de la UNAM, fundamental, feminista, filósofa mexicana, y pues de ahí nunca me fui. Yo me sentí muy cómoda y muy clara cuando yo escuché a las feministas explicar lo que me pasaba a mí en la vida cotidiana, no solo con respecto a la situación de clase que me cruzó, digamos, por haber estado en medio del centro histórico de la ciudad y sufrir la caída de mi casa, sino también por la situación que decíamos, el terremoto tiró las paredes de nuestras casas, pero también de adentro de nuestras familias. Y el cuestionamiento fue estructural, no solo social, sino al interior de las relaciones que estábamos construyendo. Y esa explicación a mí me sigue explicando el mundo. Increíble, Urfe. Pues ahorita nos vas a contar un poco más de tantos y tantos años de activismo feminista que no solamente cruza a nivel de calle, sino también a nivel de legislaciones y a nivel de financiamientos e incluso este diálogo transnacional, ¿no? Me comentabas antes de iniciar cómo trabajas con el movimiento mesoamericano y vamos a ir narrando esto. Y en esta construcción de puentes y de diálogos, pues me gustaría, Tamara, que nos contaras ¿por qué decidiste participar con este colectivo que se llama Escritoras contra la Violencia de Género? ¿Qué te llevó a estar en ese grupo? ¿Qué es lo que están haciendo? Gracias, Josh. Pues gracias por invitarme. Fíjate que a diferencia de Orfe, yo he sido cero activista. Nunca me he considerado activista en, en ninguna forma y tampoco nunca había yo sido parte del movimiento feminista. Siempre me he considerado muy mujer y creo que he tenido el privilegio de darme cuenta, ahora me doy más cuenta, de vivir en un mundo bastante equitativo, con hombres bastante lindos, bastante decentes, bastante inclusivos. Entonces, pues para mí el feminismo como que era algo donde
soy escritora y entonces al estudiar, hacer el doctorado en letras y demás, pues bueno, evidentemente sale Simone de Beauvoir y sale Virginia Woolf y salen todos estos movimientos donde dices, no, sí, claro que me identifico, pero no como una lucha, sino como un estudio. Pero de repente tengo 3 hijos, una hija y 2 hijos hombres, y ellos son los que me han llevado a entender esto del feminismo, porque mi hija es muy, muy feminista. Y a pesar de vivir en un mundo bastante protegido como el que yo viví, ella sí sale en esta lucha, como nos está diciendo ahorita Orfe, en donde pues se desboca mucho más a decir es que no es justo lo que está pasando en el mundo del trabajo, no es justo lo que está pasando sexualmente, no es justo lo que está pasando. Y ella es la que realmente, mis más grandes maestros son mis 3 hijos y en este campo una vez más lo demuestran. Entonces, pues eso es por un lado, empiezo a entender el feminismo como una necesidad no propia y no particular, sino como una necesidad global de todas las mujeres que por serlo necesitan ver por las otras mujeres. No necesariamente te tienen que haber violado para entender que no se debe de violar y para entender que hay que proteger a las que sí lo han sufrido. Y hablo de violaciones en todos los sentidos, ¿no? No es solamente una violación sexual. A veces las terribles violaciones emocionales que sufrimos las mujeres. Eso por un lado, y luego entro al taller de literatura de Beatriz Rivas. En este taller tengo el gusto de conocerte a ti, de conocer a Ana Francis, de conocer a Arancha, de conocer a un grupo de amigas extraordinarias y de escritoras extraordinarias, y esto me abre todavía más el panorama. Y juntas, pues decidimos unirnos en una sola voz, escribir este manifiesto que hicimos de la historia de un feminicidio y lanzarnos a las calles a hablar y a decir y a hacer conciencia, Shosh, porque creo que tenemos que hacer conciencia desde todas las trincheras, no importa cuál sea. Y esta es una gran trinchera, entonces pues te agradezco que me hayas invitado. Pues ojalá logremos cambiar esta lógica de lucha y de guerra a una lógica de construcciones nuevas, como decía Orfe, si con el temblor del 85 se nos cayeron todas las estructuras interiores y las paredes. Yo creo que el nuevo feminismo también, o sea, este feminismo que obviamente trae toda esta raíz, pero lo llamo nuevo porque mucha gente que no se considera feminista hasta fechas muy recientes está entrando al movimiento, pues empecemos también a construir desde otro lugar estas narrativas más plurales. Y hablando de pluralidad, Arancha nació en el norte de España, trabajó en Naciones Unidas, es decir, es nuestra embajadora internacional en esta mesa también. Traes, pues, o también otra perspectiva de cómo se forma, cómo lo vives tú, cómo vives tú de repente concierto de voces múltiples y cómo no las traduces, porque además eres experta en cómo ir traduciendo de comunidad en comunidad y de país en país esta diversidad cultural. ¿Cómo lo teje Arancha para ella misma? Bueno, yo empiezo por decir que estoy feliz de estar viva aquí, ahora, o sea, ser testigo del despertar de esta sociedad, ¿no? A ver, el feminismo, fíjate que yo estoy como Tamara, es la primera vez que voy a participar en una marcha feminista. Sin embargo, bueno, durante toda mi vida he estado muy agradecida a los logros feministas. El otro día un hombre de mi entorno me preguntaba, a ver, pero bueno, ¿y las mujeres? ¿Y a ti qué te ha dado el feminismo? Pues que me ha dado el feminismo, me ha dado el poder votar, el poder tener una cuenta bancaria a mi nombre, el poder sacar el pasaporte sin el permiso de mi padre o de mi marido, cosa que mi madre tuvo que hacer. Es decir, o sea, son logros que nos parecen que ya están, pero que son de antes de ayer. Entonces, yo estoy muy agradecida al feminismo. Ahorita estoy muy contenta o sea, de participar en este movimiento, porque la verdad lo había visto siempre así como testigo lejano, y me doy cuenta que aunque efectivamente tengo el privilegio de no haber sufrido demasiadas, algunas sí, pero demasiadas actitudes machistas, pero bueno, por otro lado, tenemos que ser la voz de mujeres que o ya no están o no saben que pueden participar, y les debemos de hablar a ellas también. Y bueno, pues no sé cómo decirles, estoy emocionada. Y yo creo que la emoción es esta energía en movimiento, esto que se está moviendo. Orfe, tú llevas muchos años en los movimientos feministas, y lo digo en plural porque no es lo mismo un grupo de jóvenes separatistas, ¿no? Que muchas veces
pues marchan encapuchadas porque tienen miedo y es un miedo legítimo porque las persiguen y las acosan en su trabajo, en su casa, que la señora que escribe tranquilamente desde su escritorio. Y no es lo mismo ser una activista feminista en los 80s que serlo hoy en el 2020. Cuéntanos un poco cómo es este tránsito. ¿Qué diferencias has visto en estas generaciones? Yo estoy muy emocionada también, porque estamos viviendo un momento histórico. Nunca pensé que habría esta masividad del tema, jamás, Sí. que iba a dejar de ser un estigma ser feminista, lo cual fue mucho tiempo, ¿no? Era un insulto, ¿no? Era un Casi, insulto. es Sí, cierto. claro. Y hoy, es bueno, hay cierto. cierto caché, ¿no? Quienes- Tenemos onda. No, cada vez más. Yo decía, yo he leído Proceso toda mi vida, entonces el día hace no muchos meses, tú lees internacional, nacional, feminismo. Y dije, ¿qué está pasando? O sea, esto es de verdad de un alcance muy grande. Y esa es una revolución silenciosa, siempre lo hemos dicho, el feminismo es la revolución silenciosa más importante de la historia de la humanidad. Que ahora Y ya es- no es silenciosa, ya no la veo silenciosa. Porque se da mucho en la vida cotidiana. Ujú. Porque es afuera, pero es adentro. El artículo de Sabina Berman de esta semana, léanlo, es muy bonito. Es increíble, está en el Universal. Es muy bonito. Les voy a poner el link ahorita en el Y break. es un poco esta explicación de cómo no todos son violentos, yo no he vivido violencia, a mí no me han discriminado. Es cómo estamos siendo interpeladas a mirar a la mitad de la población nada más, que no ha sido eso, mirada, escuchada. Sobre todo, y yo, bueno, para mí el tema estructural del poder y por lo tanto el poder corporativo y por lo tanto el tema de clases es fundamental, porque son dos grandes sistemas, digamos, el patriarcado que es precapitalista. Espérame, y que voy a es, hacer una pausa. hazla. Hay una palabra aquí que es así como el patriarcado, ¿no? Y oyen el patriarcado y hacen, ¡ah! ¿No? Claro. ¿Qué diablos es el patriarcado? Pues mira, empezó con el estrecho de Bering, como dice Alda Facio, todas las sociedades prácticamente tienen un linaje, una autoridad, una valoración en donde lo masculino es lo más importante. Y eso es el transversal patriarcado. a todas las A culturas. todas las culturas y los tiempos. ¿Por qué se dio así? Bueno, hay muchas explicaciones, hay algunos indicios de que hay sociedades en donde esto fueron aplastadas las imágenes, deidades, valores de las mujeres. Rita Segato, que trabajó mucho con comunidades afrodescendientes en Brasil, dice que no es igual, que sí hay una mayor valoración masculina, pero que hay poderes de las mujeres que no son iguales, pero que no son tan sometidas como lo son en este sistema que es, además de ser patriarcal, es capitalista. Y entonces cuando tú juntas el centro en el poder económico y el valor monetario de las cosas con una estructura que además, donde además dominan los hombres, bueno, estamos en una situación de destrucción planetaria, ¿no? Que es la crisis climática, todo el tema del extractivismo y de la afectación de las comunidades más pobres y por lo tanto de la vida que están defendiendo las mujeres, las defensoras, que es un tema que yo trabajo en los últimos años que me parece súper relevante, las defensoras de la tierra y el territorio que están defendiendo los ríos, las montañas, el pescado que comen todos los días, están proponiendo que dejemos de poner en el centro el dinero y que pongamos en el centro la vida, porque el cuidado, y ahí hay una discusión feminista, el cuidado es una tarea que se ha adjudicado a las mujeres y que desde mi punto de vista y el punto de vista de muchas feministas tenemos que reivindicar. Okay. Me quedo con dos ideas, y voy una y una. Contigo quiero hablar del silencio, porque dices, ya no es tan silenciosa, se rompe el silencio. Y Tamara, quiero hablar del cuidado contigo, porque lo primero que trajiste a la mesa fue tu maternidad. Sí, claro. Fue tu carta de presentación. Entonces, ¿quién va primero? Pues, ¿Quién dice yo? ¿Sabes qué? Ahorita dijiste algo muy importante, los diferentes feminismos. O sea, cuando yo oía hablar en los años 80, cuando las feministas, tararara, y sonaba atrás, ¿no? Porque híjole, eres una de estas feministas que entonces odias a los hombres y que si un hombre te abre la puerta para que te sientes en el coche,
Le vas a protestar. Le vas a, sí, o dar una cachetada o gritar, porque cómo se atreve a creer que yo no me puedo abrir la puerta o prender el cigarro. Y a mí me generaba muchísimo ruido todo esto, porque yo decía, yo sí soy muy mujer y yo sí soy feminista y yo sí quiero que las mujeres ganen lo mismo por el mismo trabajo y quiero que... Pero a mí sí me gusta que me abran la puerta, perdón, y los hombres caballerosos a mí sí me caen bien, ¿no? Y entonces me ha generado conflicto a lo largo de mi historia el decir, entonces si soy feminista, tengo que ser antihombre. Y ahorita cuando hablamos de los múltiples feminismos, y creo que lo más importante de este movimiento hoy es que exactamente le estamos dando al feminismo esta connotación de no es radicalismo. Y si eres radical, se vale, pero también se vale no. Hay muchos distintos tonos. Y yo creo que una sociedad de colores tiene que tener distintos tonos y distintos matices. Y en el momento en el que se va de un lado al otro, de un extremo al otro, ahí es a donde se acaba cualquier ¿Cuál tipo es de tu diálogo. matiz? El tuyo, en donde Tamara Trotner se siente cómoda. Es que justo lo trajiste a colación. Para mí la maternidad ha sido el evento más maravilloso, más importante, más satisfactorio, más enriquecedor de mi vida. El ser mamá a mí me generó y me sigue generando el máximo placer de mi vida. Y muchas feministas, o discursos feministas, quiero decir, no quiero señalar a nadie, me lo han recriminado. Me lo han recriminado incluso maestras durante el doctorado cuando yo les decía, es que para mí lo más importante es ser mamá, y me decían, entonces dedícate a otra cosa, ¿por qué quieres ser escritora? No, bueno, sí quiero ser escritora y creo que puedo ser una muy buena escritora, y eso no quita que adore estar con mis hijos en el kinder o llevarlos a jugar fútbol. ¿Por qué tiene que ser una u otra? A mí, igual que no quita que yo sí me guste que mi esposo me abra la puerta del coche. No me quita mi feminismo. Entonces, ahorita que hablabas y de esto de la maternidad, el poner a la maternidad como antifeminismo me parece grave, ya sabes. Yo creo que en el Claro. centro del feminismo está el amor, ¿no? El amor no como esta idea romántica donde hay un salvador y un salvado, un cazador y una princesa rescatada, sino como entender y atender las virtudes del otro. Es decir, ¿dónde está tu virtud y cómo hacemos que esa virtud juegue en la cancha? Ujú. Y a mí de lo que más abrazo del feminismo, por lo menos del feminismo donde yo me muevo, es esta capacidad de diálogo, de amar al otro por quien es, ¿no? Y cuando hablo del otro, hablo de la otra, pero también de ellos, ¿no? Porque creo, y aquí sí estoy hablando a título personal, estoy jugando hoy como entrevistadora y entrevistada un poco, ni modo, soy una sinvergüenza y así lo haré, que este sistema de opresión económica, social y política y sexual, que significa el patriarcado, que es transversal y es histórico, también hace daño a los hombres y les rompe la empatía y les obliga al silencio. Y regreso con el tema del silencio contigo. Arantxa, ¿por qué te hace ruido cuando dices, no es ya una revolución silenciosa, ya se abrió? ¿Cómo Pues, se abre? Mira, la verdad es que siguiendo más bien a lo que ha dicho Tamara, bueno, lo que estamos diciendo todas, pero la realidad es que ahora ya todas sumamos. O sea, no hace falta ser lo que teníamos antes como en un cuadrito, ser feminista, que tenía que ser tal, tal y tal cosas. No, ahora todas sumamos. Desde la que dice que la maternidad es lo más importante que le ha pasado, desde la que dice yo no quiero tener hijos, desde la que dice mi esposo, como es mi caso, la verdad, siempre hemos tenido repartición de roles, sí, pero de alguna forma lo hemos hecho de forma que ninguno se ha sentido supeditado al otro. Hemos construido un proyecto en común. Entonces, no por, o sea, quiero decir, ya suma cualquiera que sienta que simplemente una sociedad va a ser más justa y va a ser más, o sea, va a ser mejor y más igualitaria cuando entendamos que los hombres y las mujeres merecemos las mismas oportunidades de estudio, las mismas oportunidades de trabajo y el mismo trato en cualquier ámbito o situación, ¿no? Yo creo que eso es algo que yo tenía claro desde el principio. Tuve la suerte de vivir en una familia que, aunque sí existía esa repartición de roles, la verdad es que mi papá ganaba el dinero, mi mamá lo administraba, además había hasta anécdotas de que de repente mi papá era el que no tenía dinero, porque pues el dinero
era de todos, o sea, no nos repartíamos los roles de tú pones la mesa, mi hermano era el que mejor barría y entonces le tocaba siempre a él barrer, etcétera, etcétera. O sea, yo vengo de ahí, pero me doy cuenta que tengo que hablar por muchas mujeres que no pueden hablar o por muchas que ni siquiera saben que pueden hablar. Eso lo comentábamos, es más, Tamara justo estaba diciendo eso, ahora que nos echamos un cafecito antes de venir, ¿no? ¿Por qué estamos marchando el 8? Realmente para dar voz a mucha gente. O sea, para dar voz a mucha gente que ni siquiera sabe que tiene voz, ¿no? Esa es la cuestión. Palabras ¿no? de Tamara, de hecho. No. Pero sí, dar voz. Es que, ¿sabes qué, George? Que me doy cuenta que es terrible las que no pueden hablar, terrible a las que han matado, terrible a las que tienen amenazadas y quieren decir y no pueden. Fue terrible desde la historia de la literatura, a las mujeres que querían escribir y tenían que llamarse como hombres porque si no, no podían. Terrible. Pero las que hoy día ni siquiera saben que pueden hablar, no es que no las dejen, no es que no se los permitan, es que ni siquiera se han como percatado de decir, caray, sí tengo una voz, y sí puedo decir, ya no me puedes violar, ya no me puedes pegar, y soy un ser humano completo, no soy de menos calidad por ser mujer, ¿no? A esas, como dice Arantxa, a las que hoy en la marcha, yo quisiera que cuando estén viendo la televisión, vean una telenovela y vean una noticia y digan, wow, hay, espero, cientos de miles de mujeres marchando de todos colores, olores, sabores, tamaños, nacionalidades, diciendo, tú tienes voz, habla. Claro, y voy ahorita al tema del anonimato de lo femenino. Hablabas, Orfe, ¿no? De esta destrucción de imágenes, deidades, de todo lo que tuviera un referente femenino, y así se impone por la fuerza el patriarcado. Es decir, esta unión y comunión intercultural e intergeneracional e intergeográfica también, donde a través de la fuerza y la violencia se destruye la voz de lo femenino. Y Tamara dices, y bueno, quiero que todas hablen, y Arantxa dices, estoy hablando por las que no pueden hablar, y lo único que puedo pensar es en estos nombres y apellidos. Cuando pensamos, por ejemplo, en compositores del siglo XIV, siglo XV, todos tenemos 3 o 4 nombres de músicos, pero no de músicas, ¿no? Cuando digo vamos a hablar, por ejemplo, de la literatura, de la bohemia francesa, todos pensamos en los hombres, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, del tema de Colette, que tú eres experta en literatura, que esta gran autora francesa, también feminista, a su forma, a su estilo, en su tiempo, pero que no podía firmar los textos a su nombre. Por supuesto, sí, eran del esposo. Porque y actualmente yo di clases de secundaria para adultos, fue mi primer trabajo, y una de mis alumnas tenía que estudiar en el baño con el foco así, para que el marido no la... Estabas hablando del siglo XX. No, estoy hablando de hace 20 años. Sí, o sea, siglo XXI. Para estudiar, ella era trabajadora de un banco, el banco, por acuerdo de los sindicalistas, les dio 1 hora al día para estudiar secundaria y preparatoria, y ella estudiaba en su casa, en el baño, a las 3 de la mañana, cuando estaba segura de que su marido estaba dormido y no la iba a descubrir. Espérame, cuéntanos un poco más de esa historia. ¿Por qué así? No, es que es decir, tengo una doctora en literatura, tengo una mujer... O sea, el punto es, el feminismo es la explicación teórica, no es una idea, no es una creencia y no es una opinión. Es una explicación teórica de justo estas mujeres que en la vida cotidiana no tienen voz, no pueden tener autoridad, no son visibles, todas las mujeres despreciadas y invisibilizadas en la historia en cualquiera de los ámbitos que me señales, en todas hay autoras, en todas han sido invisibilizadas. Esta explicación de cómo el poder se manifiesta en las sociedades es el feminismo. Y es una teoría que se estudia en las universidades. Y es también, como dice Amelia Barcárcel, una culturilla. ¿Una culturilla? Es una culturilla, es un dato que uno tiene que saber que pasó en la Revolución Francesa, Industrial Mexicana y el feminismo. Y eso también se tiene que instalar, porque yo sí creo que todas podemos tener opiniones, todas las personas tienen derecho a tener puntos de vista, pero esto es también una construcción teórica, y la cantidad de investigación que hay en el ámbito que me digas, neurociencias, agricultura, desarrollo, bueno, lo que me digas, hay feministas que han construido conocimiento,
científico, comprobable, investigación, teoría. Entonces, yo creo que el feminismo, sí hay muchos feminismos, por supuesto, pero también hay un constructo teórico que es esta explicación estructural del cómo se articula el poder frente a lo femenino y lo masculino. Y algo muy importante, el feminismo como teoría no es esencialista. Nunca ninguna feminista ha dicho que las mujeres son mejores que los hombres. Eso es Y que embrismo. eso no existe. Eso es un esencialismo. Hay feminismos esencialistas, algunos, pero en general hay una crítica a la distribución del poder. ¿Cómo se manifiesta el poder? En el dinero, en el tiempo. Somos pobres en tiempo las mujeres porque dedicamos todo a los cuidados. Y en las propiedades. Tiempo, Poder poder y dinero y propiedades. Y entonces pienso en la mamá de Arancha teniendo que ir a pedir el pasaporte. Ujú. ¿Y cuál sería, digamos, la exigencia de tu hija, nieta de esta mujer, que tiene que ir a pedir el pasaporte con la venia de su padre o de su esposo? Bueno, digo, evidentemente, gracias a Dios, los tiempos han cambiado y han cambiado radicalmente. Y yo estoy feliz de formar parte de este movimiento, lo vuelvo a repetir, porque esto es imparable. Entonces, me preguntas por mis hijas. Mis hijas son mujeres que han estudiado, que están trabajando, que reciben, sí reciben el mismo sueldo que los hombres. Sin embargo, sí ven como las de arriba todavía no han roto el techo de cristal, ¿no? O sea, ¿Qué es el techo de cristal? pues el techo de cristal supone el llegar a puestos de verdad, o sea, ¿cómo se llama? Gerenciales, de tener las decisiones a la mano, de no ser simplemente uno más de la empresa, no, de ser quien dirige la empresa. Esos techos todavía no se rompen. Ahí vamos, y vamos en camino y las mujeres se están preparando y más que nunca, y etcétera, etcétera. Pero falta mucho trecho por recorrer. ¿Y a tu hija qué le duele? Déjame decirte algo. Quiero ser tantito abogado del diablo, Venga. porque bueno, pues aquí metamos un poco de... Es que me cuestiono y de pronto pienso que este intercambio muy fomentado por las iglesias, muy fomentado por las religiones y demás judio-cristianas, pero este intercambio de virginidad por manutención, que se establece hace ya muchos siglos y que ha sido como bastante redituable para ambas partes. Y creo que este intercambio, y hablemos de virginidad metafóricamente como todo lo que implica Como la exclusividad sexual, para saber quién es el descendiente. O tú eres mujer, entonces te tienes que mantener bonita, o tú eres la mujer, entonces tú eres la que cambia los pañales, o tú eres la mujer, la virginidad vista como lo que te hace exclusivamente mujer. Y lo que te hace exclusivamente de un hombre. Exactamente, porque yo te voy a mantener. Y también esa presión que se le ejerce a los hombres desde que son muy chavitos, de decir, es que tienes que encontrar, haz una carrera que no vayas a estudiar música, no seas idiota, porque con eso no le vas a poder mantener a tu familia, ¿no? Y esa presión que empiezan a sentir los niños, yo veo a chavitos de los 13, 14, 15 años que ya empiezan a decir, y es que no, porque a mí lo que me gusta es pintar, pero como pintor no voy a poder mantener a mi familia. Oye, güey, ¿y si te casas con una mujer que mantenga a tu familia y tú pintas? Es decir, todavía hoy, siglo XXI, 2020, estamos con esas ideas en donde el intercambio de virginidad por manutención, definición de roles precisos, categóricos, inamovibles, nos están jodiendo a todos. A todos. Tú dices, tú ves a los chavitos. Bueno, déjame, les comparto un poco de lo que me pasa en el consultorio. Casi siempre llegan en pareja, ¿no? Les cuesta mucho llegar solos a los hombres a terapia porque obviamente la vida emocional está completamente destrozada. Sí, suprimida. Lo primero que le rompemos a los niños en el patriarcado es la capacidad de la empatía. Y hay dos líneas muy claras. Uno, no llores, los niños no lloran. Y dos, no toques a tu amigo, no seas puto. Es decir, no seas mujer, ¿no? Y de ahí No para seas arriba. sensible. Y de ahí les rompemos. Entonces, casi todos los hombres que me llegan al consultorio llegan en pareja. Y el dolor de la pareja es exactamente lo que acabas de narrar. Ellas dicen, a ver, yo puedo proveer económicamente porque estudié, porque fui, porque vine, porque tengo empuje, porque quiero estar en la calle y tengo que estar cuidando a esta criatura de 2 años. Y el cuate llega exhausto y dice, no puedo generar más dinero que el que genero
porque ya no sé por dónde. Y además, mi vida es desgraciada porque salgo a las 6:30 de la mañana y regreso a las 10 de la noche. Mi esposa está de malas porque no hay dinero y a los niños que tengo que mantener, pues quién sabe quiénes Sí, son. yo los conozco. Nos tenemos que ir a corte. Esto es Sí. sinvergüenza. Estamos hablando de los activismos feministas desde 3, más bien 4, porque yo también me meto, 4 ópticas completamente diversas, desde lo académico, desde lo histórico, desde la literatura, desde lo intercultural, desde la psicología. Les invito a que nos sigan también en Facebook Live, Radio 13 Digital o en @shoshturquía. La gente del streaming, váyanse a escuchar sus comerciales y nosotros seguimos en Facebook Live. Voy a regresar de este lado, para que sigan platicando. Miren, los que están en Facebook Live, esta es la parte más divertida, porque les pregunto a mis invitados, esta es la parte donde les hago preguntas que no contestarían al aire. Personales. Ok. Íntimas. Entonces, rapidísimo, antes de que nos regresen al streaming, el acto más sinvergüenza que hayas hecho. Vas. Uy, a ver, Vas, a ver, vas, Shosh, a ver. Shosh, No, a ver, pues sí, claro, vergüenza. El acto más Eh, El acto sinvergüenza. más sinvergüenza que hayan hecho. Wow. Exacto. Sí. Ay, es que he sido como niña buena, no soy muy sinvergüenza. A ver, niñas, den idea. A ver, Hablamos de- Orfe, tú. Ay, yo muchos, Venga, pero no uno, sé, una. me da pena. Bueno, o sea, no tiene que ser algo tan íntimo, puede ser algo también social. Les formulo la pregunta. Ajá. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Preguntan que para ustedes Preguntan. qué significa el feminismo y los feminicidios. Ah, pues ahorita. A ver, Orfe, pues en lo que estamos en el streaming, ¿qué significa? ¿El feminismo? El feminismo y los El feminicidios. El feminismo es una teoría política, es también una práctica activista, es un movimiento social y político. ¿Dónde nace? Nace básicamente con Simone de Beauvoir, pero en realidad, y estaba leyendo ya Orlando de Gauche en la Revolución Francesa, que es la creadora de los derechos de la mujer y de la ciudadana, que además era una abolicionista de la esclavitud. Vamos a regresar. Es Si quieres lo puedes Ahorita, mencionar. ahorita regresamos. Bueno, este corte de Facebook Live fue un poquito rudo, porque incomodé un poco a mis invitadas, pero nos llegó una pregunta en Facebook Live que qué era el feminismo y los feminicidios. Orfe, nos estás explicando que es un sistema político, es una teoría política y es una movimiento. práctica. Sí, así es. Y entonces, Las dos. ¿qué es el feminicidio? El feminicidio es la muerte de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es un concepto que acuña Marcela Lagarde. Es bastante complejo. Hay un tipo penal que tiene establecidas ciertas características. ¿Por qué es diferente? Dice todo el mundo. ¿No? Bueno, porque es diferente empezando la por el muerte. procurador de Justicia de la Nación que Que quiere es horrible abolirlo, que ¿no? lo Dice, sepa. O sea, que no como no sepa lo la puedo diferencia. tipificar, mejor lo desaparezco y ya cumplimos. Claro. Sí, los que te dicen, pero es que también mueren hombres. Sí, No, ya y sé que mueren también más, mueren hombres, pero es no verdad. mueren hombres por el hecho de ser hombres. Exacto. Así es. Exacto. ¿Cuáles son la tipificación? Bueno, de yo no soy feminicidio? abogada, pero sí he estado muy cerca del movimiento por la tipificación y de abogadas como Carla Michelle Salas, que es una de las quienes con Marcela Lagarde y otras han conceptualizado legalmente el asunto. Es el hecho de que haya una muerte de una mujer violenta que, por ejemplo, es exhibida. Bueno, no quisiera detallar porque creo que no nos sirve, pero la cantidad de crueldad
Ujú. expresada en los cuerpos mutilados de las mujeres es una señal muy clara de feminicidio. Las causas, ¿no? Muchas son causas íntimas. Y no es que te atropellaron por error, eso no es un feminicidio, por Ujú. ejemplo. Es que además de ser asesinada, queda claro un mensaje de odio, de eso que tú eres, ¿no? Mucho sexual, muchas violaciones. Y bueno, no, eso, no Y quisiera detallar la muchos crueldad. por parte de sus parejas o de sus exparejas. Son la o sea, mayoría de los casos, exactamente, la no, mayor no parte. solo, pero son la Sí, mayoría. exacto, sí, sí, sí. Y también se da esto, hablábamos de tres, digamos, grandes redistribuciones que busca el feminismo: el poder, el tiempo y la propiedad. Y decías, bueno, las mujeres somos pobres en tiempo porque tenemos doble, triple jornada. Así. Tanto Tamara como Arancha tienen ya hijos grandes. Ujú. Y tú también Bueno, tienes de hijos? 12. 12. No, está chiquito, está igual que el mío. Bueno, pues las cuatro tenemos hijos de distintas edades y me gustaría un poco que habláramos de esta doble, triple jornada y cómo sí se puede compaginar con el quehacer literario, con el quehacer empresarial, con el activismo, con lo que sea que yo hago, ¿no? Me gustaría un poco que conversáramos en eso, porque hay una falsa creencia, una mala imagen, una pésima relaciones públicas, que es que las feministas todas son lesbianas, Ujú. que todas son feas y que todas son pobres, ¿no? Y yo creo que esa estigmatización de lo que significa ser feminista aleja a muchas mujeres que están en estos sistemas de opresión, ya sea por su tiempo, ya sea por sus propiedades o por el manejo del poder, y que encuentran en esa falsa imagen del feminismo, no encuentran un eco que les haga voz. Y yo creo que la diversidad de esta mesa puede acompañar a otras mujeres que digan, espérame, no me están saliendo las cuentas. Yo compré mi casa y está a nombre de mi marido. Claro. O yo trabajo triple jornada y el señor todavía está esperando a que le haga su desayuno. O pues, ¿qué hago con mi poder económico? Con Porque los le hijos tengo es yo. difícil. Sí, yo fíjate, yo empezaría diciendo, o sea, hay hay una frase que dice que es una madre. Una madre es una señora que vaya donde vaya, siempre vuelve a la casa cargada con una bolsa de yogures, ¿no? O sea, entonces, bueno, a ver, ¿qué es lo que nos pasa a las mujeres y madres trabajadoras? Que efectivamente, por mucho que tú estés enfocada en tu trabajo, y lo estás, y por supuesto puedes hacer el mismo desempeño igual o mejor que cualquier hombre, siempre tienes varios compartimentos de tu cerebro trabajando a la vez, porque estás trabajando, pero sabes la cita del pediatra de tu hijo, pero sabes que hay que hacer de comer tal cosa, pero sabes que falta esta factura de pagar, esta puerta de arreglar en la casa, el internet no funcionó, ya se quejó tu hijo. O sea, Se llama tenemos carga mental, ¿no? carga mental y sí somos polivalentes, y esa es la gran diferencia con los hombres. Es decir, o sea, hay hombres que pueden ser excelentes padres, sí, pero ¿qué decimos con esos? Que son cariñosos con sus hijos y que si sus hijos les piden alguna vez hablar con ellos, los escuchan. Pero no les estamos dando la carga de saber si el niño se siente bien o no, si está mal alimentado o no, cómo está su ropa, en qué estado, si el uniforme lo compraron o si el libro ya está. Bueno, te doy un ejemplo. El papá de mis hijos los lleva a un centro deportivo. Yo estoy fuera de la ciudad, y mi niña se tropieza, se lastima la muñeca. El señor está ahí parado. Bueno, se tardaron 20 minutos en localizarme. Yo estoy fuera de la ciudad, no sé cuál es la situación de la mano de mi hija, para pedirme autorización de qué medicamento darle, de si le toman o no una radiografía, y el señor está ahí parado. Es decir, este no ejercicio Ajá. de las corresponsabilidades de la crianza y de resolver es ridículo casi. Y no es porque sean unos imbéciles, No, para es nada. porque deciden no ejercer ese trabajo. Ahora, tenemos que Deciden y entender... así, perdón, también, o sea, así han sido, o sea, el patriarcado, a ver, tampoco nos engañemos, hemos nacido en el patriarcado y ellos también. Entonces yo lo que estoy muy Nosotras contenta es el despertar que está viendo ahorita, sí, porque muchos hombres se están dando cuenta que ya el ser buen padre no es nada más decir, ay, hijo mío, cómo te quiero una vez a la semana. No, o sea, sin embargo, tampoco hay que culpabilizarlos, más bien hay que informarles de lo que se espera de ellos en esta nueva sociedad que estamos creando. Y es que el avance
que está diciendo Arantxa, sí tenemos que aceptar que es un avance enorme. Es decir, las cosas, o sea, a principios del siglo XIX, una mujer no podía tener dinero, no se podía ir a comprar un sombrero. Y lo dice Virginia Woolf en una habitación propia. O sea, tú no, si te caía una maleta de dinero encima, se la tenías que dar a tu esposo, a tu hermano o a tu papá, porque no tenías derecho a tenerlo. Las cosas han cambiado y tenemos, como está diciendo Arantxa, evidentemente tenemos que aplaudir todos estos avances que en gran parte han sido gracias a estas feministas extremistas que dijeron, ponemos, o sea, pintamos la raya y lo marcamos con sangre. Porque además, esto de lo que tú hablas, esta compaginación, pues, ¿cuántas mujeres, yo te digo que hablo de literatura porque eso es lo que sé, pero Naui Olin, Sylvia Plath, Virginia Woolf, ¿cuántas mujeres se suicidaron porque no lograban ejercer su pasión, que era la literatura o la pintura, con su rol obligado de ser madre, de ser esposa, de ser mujer? Si eras escritora, no podías ser mujer. Entonces, llegaron al suicidio. ¿Cuántas? O sea, hay una lista completa. Hoy día, siglo XXI, gracias a que estas extremistas mujeres y luchonas, hoy estamos en una mucha mejor posición. Lo terrible son los feminicidios, que la pregunta que nos hizo el público tenemos que, yo creo que atenderla en ese caso, decir, sí, hemos avanzado muchísimo por un lado, pero siguen los feminicidios y siguen muriendo, creo que 10 mujeres al día en México por feminicidio. Entonces, ¿a dónde están? Y otras formas de violencia, porque yo creo que la pobreza es una forma de violencia. O sea, una mujer que es activista, yo que trabajo con defensoras, que es activista todo el día, que vive situaciones de precariedad y violencia constantes, que además tiene que llegar a calentar la leña, porque eso existe en este país. Sí, claro. Para darle de comer a su bebé, es violencia. Por eso la pobreza y la desigualdad social, y por eso el feminismo es una lucha, una teoría y una práctica por la igualdad en todos los aspectos. Por eso es interseccional. Ahora se habla de feminismo y de interseccionalidad o las formas de desigualdad que cruzan con la raza, con la clase, con otras, con la discapacidad, etc. Pero en realidad, en su esencia, el feminismo, al buscar la igualdad, busca el término de estas formas de desigualdad, de exclusión, de falta de reconocimiento. Y hay mucho ruido. Ahora que decías del silencio y que hablara del silencio, Arantxa, yo decía, a lo mejor hay que callarse un poquito, porque hay ahora mucho ruido, mucha información, todo el mundo opina. Pensemos cada quien en su fuero más íntimo. ¿Cómo piensan las mujeres? ¿Cómo las ve? ¿Cómo valoras tú que alguien te diga algo si es hombre o si es mujer? ¿Te sería igual? ¿Qué autoridades son importantes para ti en tu vida económica, personal, social, familiar? ¿Quiénes son tus imágenes de autoridad? ¿Y cómo es tu propio ejercicio del poder con otras mujeres y con otros hombres? Sí, claro. Bueno, son cuestionamientos súper fuertes. Sí, muy profundos, sí. ¿De dónde deviene la autoridad que admiras y no solamente a la que obedeces, sino también a la que admiras? Y ahí regreso otra vez a la destrucción de las deidades femeninas, ¿no? Ahí es donde yo me vuelvo a atorar, porque si algo pasó entre el siglo XVIII, XIX, XX, es la eliminación de lo divino, ¿no? Y cuando regresamos a retomar qué significa lo sacro, lo divino, tal, nos encontramos con que todo es masculino. Es decir, la fe es otro territorio ocupado por el machismo. Y es un tema tabú terrible, ¿no? Claro. Porque la espiritualidad, es decir, la conexión del todo y la parte, y no estoy hablando de ninguna religión en particular, porque así como el patriarcado atraviesa todo, casi todas las religiones, por no decir todas, están atravesadas por un patriarcado. Yo no puedo ser rabina y pararme y dar sermón, me encantaría, no puedo, es decir, no sé, otra mujer no puede ser papa, ¿no? Y esta destrucción del espacio de la fe es el espacio del silencio del que tú hablas, porque hay un silencio que acalla, que destruye, que contiene, que destruye, pero hay otro silencio del que estás hablando tú, que me parece muy enriquecedor, que es el silencio de la reflexión, y que es el ejercicio de la reorganización de las ideas,
y de cuestionarnos qué está pasando. Es decir, creo que el feminismo o los feminismos parten de hacernos preguntas, preguntas que hasta Crítica. hace 2 años No nos no hacíamos. nos hacíamos. No nos hacíamos. Sí. Y digo 2 años y no 200, Ujú. porque creo que la marcha del 8 de marzo, y ahorita nos queda poco tiempo, y ya quiero hablar como de lo concreto, lo que va a pasar en el país y en la Ciudad de México en particular. El 8 de marzo es la primera vez que las mujeres no feministas van a salir a la calle. Y esto es completamente estremecedor. Ujú. Yo espero ver en ese 8 de marzo una multiplicidad, como dices tú, de colores, sabores, talles, ¿no? Ujú. Pero también de idea y también de conversaciones. Claro. Orfe, me gustaría que me platicaras un poco cómo lo vives tú. Tú que sí estás en las marchas, tú que sí estás en las calles, no solamente de la Ciudad de México, sino de toda Latinoamérica. ¿Qué se siente? Estoy muy impactada, la verdad estoy muy contenta. Espero que podamos celebrar todas la posibilidad de estar en la calle, en este país en donde el nivel de inseguridad es el que conocemos, en donde además de los feminicidios tenemos una cercenación cotidiana de nuestra capacidad de movilidad por el miedo. Ujú. Celebrar y exigir que nadie tenga miedo, O sea, que ninguna mujer sienta miedo. Mi hijo se acaba de ir por primera vez hablando de los hijos solito de la escuela a la casa. Y le pedí que escribiera una nota y ponía, cuando te vas solo te sientes libre y te puedes parar donde quieras y te puedes comprar una paleta. Y dice que se quedó parado. Y yo me acuerdo cuando era niña, y creo que eso es la esencia también de los movimientos de emancipación, la libertad, Ujú. de poder correr a comprar las tortillas, que era el único momento que mi mamá me dejaba sola, y respirar tan profundamente, decir, quiero ser libre. Todas queremos ser libres. yo no conozco Ujú. ninguna persona que no quiera ser libre, Por la verdad. supuesto. Y De que no hecho, disfrute de la libertad. de eso va el trabajo también terapéutico, de eso va la literatura. Es decir, Y creo el que hay feminismo. 3 cosas esenciales. Todos queremos amor, todas y todos queremos amor, todas y todos queremos sentirnos libres y todos queremos felicidad. Y esas son elecciones. Y yo creo que este sistema de opresión lo que hace es quitarte la oportunidad de elegir. Tamara, ¿por qué eliges ir a las calles el 8 de marzo? Precisamente para darle voz a las que no saben que pueden elegirlo, precisamente porque me siento por primera vez como identificada con una causa que yo sentía lejana a mí y que hoy me doy cuenta que la traigo en mi ADN, y porque creo que es un movimiento histórico, sé que vamos a hacer historia, me fascina ser parte de la historia y quiero ser parte de este momento histórico en el que nada ni nadie nos va a poder detener, porque cuando somos todas y cuando estamos unidas con una misma voz, digan lo que digan los que quieran hacerlo de menos, no lo van a poder hacer. Entonces, quiero unir mi voz unida a la de todas ustedes y a de todas las que deseamos salir, pues va a ser un coro increíble y quiero ser parte de eso. Va a ser un coro increíble. Pienso un poco en la hija de Berta Cáceres, ¿no? Que es una activista defensora que asesinaron, y su hija, Beatriz se llama. ¿Cómo se llama? Bertita. Berta, que dice que la felicidad es la forma máxima de resistencia y la alegría es la forma máxima de resistencia. Claro. ¿Tú por qué sales, Arancha? Yo salgo para visibilizar todo tipo de violencia de género, es decir, los feminicidios en primer lugar, o sea, que no haya ni un solo feminicidio más que quede impune, y para visibilizar todas aquellas cosas que hemos tomado como, bueno, pasa esto, no importa, te tocan en el metro, bueno, apártate, te miran muy feo, quítate la minifalda. No, ya es hora de empezar a luchar para hacer lo que queramos y vivir en libertad. Entonces, por eso marcho. Y después de esta gran fiesta, porque yo coincido contigo, Orfeo, para mí es un momento de mucha festividad. Lo que he hecho es atraer a mis amigas, a las que nunca se han acercado al movimiento, y generar puentes de intercomunicación entre personas que nunca se han conocido y que bajo otras circunstancias no se hablarían, para hacer esta gran fiesta. Pero después de la fiesta viene el silencio del 9 de Sí. marzo. Uh-huh. Y quiero que le dediquemos estos minutos de reflexión que nos quedan en el programa para hablar del silencio del 9. Porque sí, el 8 va a temblar la tierra, me queda claro. Los pasos de las mujeres en este país no os va a callar nada ni nadie. No va a haber poder que pueda tirar este movimiento. Pero el 9 va a pasar un milagro.
Y lo uso con esa palabra, es decir, cuando se conjuntan todas estas voluntades para guardar silencio. ¿Cómo vas a vivir tú el 9 de marzo? En mi casa, con mis hijas, que una no va a ir a trabajar y la otra no va a ir a estudiar, y pues atendiéndonos y pasándolo muy bien y disfrutándonos unas a otras. ¿Tú, Orfe? Nosotras vamos a parar en Jazz, que es mi organización de educadoras populares feministas fortaleciendo movimientos de mujeres. Vamos a parar, no vamos a tener actividad en redes. Queremos realmente contribuir a que se note qué es la ausencia, qué representa la ausencia política, económica, social de las mujeres. Mi hijo está anticipado que no cocinaré ni haré absolutamente nada en casa. Espero mantenerme en esa decisión. Y México es un país muy específico, digamos, muy característico en este momento en el contexto latinoamericano. Es una ventaja maravillosa poder tener la posibilidad de salir sin miedo a la represión a las calles, pero no está pasando en todos lados. Muchas mujeres no van a poder parar porque las empresas se los van a impedir, pero sí creo que la fuerza que está tomando en este país, en este momento concreto, puede hacer notar que nuestra ausencia es definitiva en la construcción de una sociedad mejor. Y es fundamental y tiene un peso concreto, económico, político, como la película de Un día sin migrantes, ¿se acuerdan? Claro, Sí, claro. Es muy Ujú. Tamara, visual. Fíjate que y va a sonar al lugar común, pero el ruido que puede generar el silencio es estruendoso. Entonces, después de este coro de voces del que hablábamos de esto, de repente caer en este silencio, ¿no? En música, los silencios entre una parte y otra son fuertísimos, nos generan, nos mueven las entrañas. Entonces, yo medito, practico yoga, quisiera ese día hacerlo. En mi empresa Adoro México, vamos a cerrar las tiendas que tenemos. Evidentemente las chicas no van a trabajar, somos puras mujeres trabajando en las tiendas, entonces se van a tener que cerrar. Y quisiera yo hacerlo como un momento de reflexión en el que ese silencio me genere a mí, no quiero decir ruido porque el ruido tiene una connotación negativa, pero me genere a mí una música interna de tomar nuevo aire para seguir adelante con una lucha mucho más fuerte, mucho más poderosa, mucho más enfocada. Entonces creo que es como la respiración, agarrar aire para el 10 salir a ser distintas. Porque si el 8 vamos a marchar y vamos a generar esto que queremos a nivel nacional, y el 9 vamos a detener y vamos a hacer que se note nuestra ausencia, el 10 salgamos a que se note nuestra presencia. Creo que eso es bien importante, ¿no? pues miren, Que no siga igual. Sí, En no el hemos corte- hablado del 10, eso es verdad. No hemos hablado del 10 y el 10 tiene que notarse algo muy distinto, tiene que ser un parteaguas realmente importante. ¿ven? Cuando les pregunté en el corte cuál era el acto más sinvergüenza que habían hecho, no supieron qué contestar. Y yo creo que reunirnos a romper primero el silencio que nos han impuesto, a que suframos en silencio, a que soportemos estas violencias económicas, políticas, psicológicas, emocionales, sexuales, y podría seguir media hora aquí nombrando todos los tipos de violencia y que nos obligan a sentirlas en silencio. Tomar las calles el 8, reflexionar el 9 y actuar diferente el 10, yo creo que es el acto más sinvergüenza de todos. Amigas, amigos, quiero agradecer a esta casa, Radio 13, por permitir este espacio, a nuestro superproductor Eric King, que nos está cuidando desde el otro lado, a la gente en cabina, a Mariana por su liderazgo, por aceptar el reto de hablar de estos temas que no siempre los micrófonos están abiertos, y a ti que nos hiciste el favor de acompañarnos hasta este momento. Lo que te deseo es que el 8 sea una gran fiesta. Yo creo que no hay nada más revelador que elegir la vida y hacerlo bien, desde la libertad, el amor y la felicidad. Tamara, Orfe, Arantxa y a ti que nos acompañaste el día de hoy, muchísimas gracias. Yo me voy con el corazón lleno y con un entusiasmo, es decir, con la energía de las diosas dentro de mí para compartir esta voz hasta que sea el coro de todas y de todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Josh.